¿Listo? Se ve que los Perfecto. auriculares no funcionaban. O hay que Hermano, configurar. Por favor. muchísimas gracias. Este tema esperado por muchísimos, de verdad, les estaba comentando a los hermanos que se iban uniendo que es exquisito, exquisito en este camino en el que estamos nosotros de, Te agradezco. del autoconocimiento, exquisito escucharte, exquisito. Bueno, Muchísimas gracias. muchísimas gracias para vos por invitarme, por darme la oportunidad de poder compartir muchos años, realmente desde los 19 años, tengo 60, en este sendero y bueno, vamos a intentar dar lugar a todo lo que esto significa, lo que esto simboliza en el hecho de poder estar en contacto con nosotros mismos, principalmente con nuestra propia alma. Así que bueno, querido Pelón, arrancamos cuando tú lo consideres. Adelante, de una vez, por Bien, supuesto. por supuesto. Muy bien, adelante entonces. Bueno, vamos a empezar por el aspirante. Vamos a hacer un revival, obviamente, de lo que hicimos en la parte uno. Para los que ya lo han visto, Ujú, está bueno generar una síntesis porque esto perfecto. es algo que se va recreando permanentemente. Y bueno, y después vamos a enfocar ya directamente cuáles serían las claves, las vamos a ir metiendo despacito. Hay una principalmente que es lo que quiero, en lo cual quiero centrar esta segunda parte, que sería lo que yo llamaría el eje transversal, ¿ok? De las 5 claves que hablamos la otra vez, del despertar de la conciencia, que está relacionado absolutamente con el sendero del discipulado. Así que vamos a entrar ya con el tema de manera directa y de manera consciente, así que lo importante es en este momento poner todo el foco en, recuerden, voy a hacer un panorama muy general de las 5 claves. La primera era conciencia de autoobservación, en donde teníamos como herramienta la atenta observación volcada a lo que pienso, siento, digo y hago. Esta es la primera gran clave. Segunda gran clave, conciencia de propósito, que es tener un sueño claro y muy importante definido, a la mente que encargar de la tarea que definamos lo que queremos y trabajar hasta alcanzarlo. Tercer clave, conciencia del amor. En nuestro idioma, etimológicamente, a-mor significa sin muerte, ¿ok? Y lo que representa en realidad esta diferencia que lo hablábamos la otra vez entre lo que vulgarmente se llama querer y lo que verdaderamente es el amor. Bueno, y finalmente la cuarta clave, que es la clave como del dar y del recibir, que es conciencia del servicio. ¿Ok? Entonces tenemos estas 4 gran claves que serían las 4, vamos a decir, las 4 patas de la mesa en la cual la tabla, que es el propósito de estas 4 claves, es conocernos a nosotros mismos, conciencia de sí mismo, de nosotros mismos. ¿Ok? Así que ya hicimos el repaso así general. Si quieren tener un poco de más profundidad en estos temas, van a ver la parte anterior que está en el canal de Pelón. Y bueno, y ningún problema en relación a todo esto. Vamos a enfocar ya y a entrar directamente con el proceso del aspirante, que lo nombramos en cierto aspecto mínimamente con algunos detalles para poder entregar todo el sendero, vamos a decir, que es lo que hicimos hasta la cuarta iniciación. Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos ya un poquitito más en profundidad, lo que podamos, hasta donde lleguemos, en relación, por ejemplo, en este caso, al proceso del aspirante. La diferencia que hay entre el aspirante, vamos a hablar, y lo que es un discípulo primario. ¿Quién es el aspirante? El aspirante, en una primera etapa, vamos a dividirlo, por decir así, la etapa del aspirante, vamos a dividirla en dos. La primera gran etapa es lo que yo llamo conciencia del sistema, ¿ok? Que lo hablamos la otra vez, que es ser consciente de lo que está pasando en el mundo. O sea, ¿qué está pasando? En algún momento el aspirante se empieza a preguntar, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué los gobiernos no son como deberían ser? ¿Por qué la política es como es? ¿Por qué tenemos tantos problemas económicos? ¿Por qué no está solucionada la pobreza? ¿Por qué no está solucionado los grandes temas de la realidad, la salud, la educación? O sea, ¿qué es lo que está pasando en el mundo, en todos los países del mundo? Ni hablar Latinoamérica, nuestra Latinoamérica. Pero, ¿qué es lo que está pasando en realidad en el planeta con todo esto? Entonces, bueno, empieza a surgir esa duda y empezás a darte cuenta que hay algo en lo cual no concordás y no coincidís y empezás a preguntarte, bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, esa sería la primera etapa del aspirante, estoy hablando, ¿ok?
La primera gran etapa, que darte cuenta que algo está pasando distinto, que estoy harto de ir a casa al trabajo a casa al trabajo a casa, y la vida se trata en vivir trabajando, estar y disfrutar de 15 días, con suerte, 30 días de vacaciones en un año para tener para nosotros mismos, y eso es toda la vida, y casarte, y tener una familia, y tener hijos, y se terminó, está mal, eso de ninguna manera, está muy bien, pero no hay más que eso. Entonces, ahí es donde empieza uno a preguntarse, el aspirante, pero ¿qué está pasando con el ser humano? O sea, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Ese que está pasando. Hay algo que no me cierra, hay algo con lo cual no estoy concordando, con lo que siento que esto está mal. Bueno, ese sentir es la primer diferenciación, vamos a decir, del neófito, el que jamás se preguntó algo sobre sí mismo, siguió las directrices del sistema y simplemente flota, como decimos con los chicos, en el mundo de manera totalmente inconsciente, y es un ignorante y una oveja del sistema, hasta que finalmente toma conciencia del sistema y ahí empieza semi a presentir que algo está pasando. Pero quiero hacer una salvación que creo que lo dijimos, pero muy poquito la otra vez, y ahora me quiero meter un poco más. O sea, ¿cuál es la dificultad? Cuando entras a darte cuenta de lo que está pasando en el planeta, que existe una, entre comillas, porque se le empieza a tratar todo esto, obviamente, los noticieros, el mundo, la más media, todo lo que son los elementos informativos de comunicación, que están totalmente contaminados porque manipulan la realidad de acuerdo a lo que ellos consideran la famosa élite que hablamos la otra vez, ¿ok? Entonces, esa élite, ¿qué es lo que hace? El cabal, ¿cómo lo quieras llamar, los Illuminati? ¿Cómo te guste nombrarlos, como consideres o como hayas conocido nombrarlo? Entendés que eso está gobernando nuestra realidad y gobierna todas las áreas de la vida. La salud, la educación, la economía, absolutamente, ni hablar las leyes, o sea, toda la lógica humana, toda la conformación de una sociedad está totalmente manipulado por 20 familias, quizás un poco más, de élite, las cuales dirigen todo esto, y ahí está, si te pones a investigar un poco, te vas a dar cuenta que es el grupo Bilderberg, por ejemplo, en donde ya te vas a dar cuenta de que esto existe ya hace mucho tiempo, o sea, y te pones a investigar un poco más y te das cuenta cómo funcionan los bancos, qué pasa con los bancos, qué está pasando con los bancos, ¿entendés? ¿Quién maneja los bancos? ¿Sabías que existe un banco central de los bancos centrales que dirige absolutamente todas las operaciones del mundo? Se llama el BIS. Si no lo sabes, entérate. Hay un banco central de los bancos centrales. Abajo están los bancos centrales de todos los países del mundo. Abajo de esos bancos centrales que vienen, vamos a decir así, los gobiernos del mundo, o el Vaticano, o vamos a decir las grandes corporaciones religiosas. Abajo de esa corporación, los gobiernos, abajo de los gobiernos, nosotros. ¿Ok? O sea, entonces hay toda una manipulación, y te hice algo muy escueto, muy chiquitito, porque hay infinidad de niveles dentro de lo que es lo conocida como la pirámide del sistema, en la cual arriba de todo está el ojo que todo lo ve, que dirige todo esto, que no me quiero meter ahí porque si no vamos a tardar mucho, y es todo un tema demasiado complejo como para poderlo Total, tratar así nomás, ¿eh? Da para, total. no sé, horas E y horas, inclusive, hermano, yo tengo por un favor. video en TikTok que yo comentaba que dentro de estas estructuras, estas son programaciones, dentro de estas programaciones, eh, ¿Correcto? en en mi percepción, todo, al menos en nuestra mente, todas se asientan a partir de las religiones, porque yo le puedo decir a cualquier persona que la política es un engaño, una mentira, y me va a decir, ah, sí, sí, está bien, pero cuando hablamos de religiones, es Ahí se ahí pudre. donde, claro, Donde pegas el, donde, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Fíjate, también, vamos a hablarlo así. ¿Está mal la religión? No, no está mal tampoco. Es tacho, una etapa, un nivel de evolución en la conciencia de la humanidad, claro, que hasta que no la superas y no te das cuenta que es todo un engaño, hasta que no te das cuenta que hay toda una manipulación detrás, es muy simple. Vamos a mirarlo con lo básico y con lo más conocido para nosotros en Occidente, que es el catolicismo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿a vos te parece que Jesús permitiría, el maestro, crísticamente hablando, una de las personas indudablemente más evolucionadas de la historia de la humanidad, que permitiría que exista toda esa riqueza, ese oro y todo ese poder en el Vaticano sin distribuirlo a la humanidad? ¿A vos te parece que qué
haría el maestro si volviera? ¿Se acuerdan cuando patea el templo? El templo, ¿ok? ¿Saben a qué me refiero? Y patea todo el merchandising que se estaba produciendo alrededor del templo. Imagínate hoy lo que haría. Por lo tanto, ahí ya te está demostrando de que hay algo que está mal. Con eso solito, ni hablar con el pecado original, que es otra barbarie y otra barbaridad. ¿Cómo vamos a venir de la impureza y ese niño está contaminado con el pecado que necesita ser bautizado? Eso es dinero, ¿ok? Si te pones a investigar y a mirar en profundidad, te das cuenta que atrás está el cobrar el bautismo. Aunque sea 2 pesos con 50, no interesa, pero está eso porque jamás un bebé que acaba de nacer puede nacer impuro. ¿Te das cuenta? ¿Por qué y la impureza, por qué viene ese pecado original? ¿Por qué? Porque los padres hicieron el amor y tuvieron un hijo. Bueno, de esas hay, pero infinidad. Te estoy nombrando, pero las más groseras, ¿entendés? Pero te puedo decir, pero cualquier cantidad. O sea, fíjate, o sea, mi familia es católica, apostólica, romana, y yo fui a la iglesia, tomé la comunión y todo, pero después me di cuenta de lo que pasaba. ¿Entendés? O sea, y te puedo hablar con propiedad de eso porque yo lo viví con los curas que estaban conmigo, conocí la parroquia, conocí todo lo que significaba todo eso, cómo yo tomaba eso y cómo veía que los curas mismos no tomaban de esa manera la religión como yo la tomaba, como yo me abría de corazón a eso y como yo veía, y eso que era muy chico, o sea, me daba cuenta de que había algo que estaba funcionando mal. Pero ¿qué pasa? Eso me pasó a mí. Somos alma, existe una memoria del alma, y la memoria del alma se empieza a activar y empezás a darte cuenta de un montón de cosas. El alma, ya hablamos la otra vez, trabaja en síntesis, en extracto, en ideas, en síntesis, no en pensamientos, en moralejas de la realidad. Y eso se traslada encarnación tras encarnación, toda esa memoria del alma sintética. ¿Ok? Que algunos dicen, no está comprobado igual científicamente, pero algunos dicen que pesa 21 gramos, incluso, y que cuando pesan 2 cuerpos, desaparecen 21 gramos y bueno, todo eso. Igual no sé cuánto de realidad puede haber ahí también, porque no creo que todas las almas tengan el mismo peso de acuerdo al mismo aprendizaje. Ahí es donde dudo de los 21 gramos. ¿Te das cuenta? Entonces, por un tema natural. Y si vamos a decir que la memoria del alma pesa, no puede pesar siempre 21 gramos para todos. Entonces, es una manera de ver que yo tengo, ¿no? O sea, por ahí es así y no lo sé y bueno, seguiré investigando y seguiremos creciendo y aprendiendo, ¿no? Porque hasta el acto de morir uno tiene que seguir aprendiendo. Pero volvamos a donde estábamos antes. Entonces, bueno, el aprendizaje que estamos llevando adelante en relación a qué está cuando sos un aspirante, a tomar conciencia de lo que está pasando en el mundo. Ahí está lo que decías de las religiones. Entonces, ¿qué pasa con las religiones? Bueno, evidentemente pasa exactamente lo mismo. Son corporaciones, exactamente igual que todas las grandes corporaciones, como decir Nike, como decir McDonald's, como decir Adidas, son todas grandes corporaciones, ¿ok? Las cuales también están manipuladas también por el poder, principalmente que está arriba del dinero. No es lo mismo el poder que el dinero, y eso tenemos que ser conscientes, ¿ok? Por supuesto que el dinero te da el poder, pero después el ser humano queda pegado del poder, más allá del dinero. Y eso es algo que también tenemos que enfocar y aprender. Bueno, el aspirante se da cuenta que algo está pasando y que esto está siendo manipulado por esta elite. Cuando toma conciencia de eso, dice, bueno, a ver qué pasa. Y ya naturalmente, o por ahí no tomó conciencia de eso todavía, que también pasa, y es algo también natural, y ya naturalmente está buscando algo más, porque no le alcanza lo que está viviendo. Todavía no es consciente de la existencia del sistema y de la manipulación que genera el sistema sobre la sociedad, pero empieza a presentir, te diría, desde el plexo, no desde la intuición, aunque uno dice, no, pero yo tengo intuición y esto y lo otro, no, desde el plexo, empieza a presentir esa realidad, que es una visión astral de la realidad. De ahí que el segundo nivel, y ya pasamos al segundo nivel, este era el primero, dijimos que lo dividíamos en dos, el aspirante. Entonces, en el segundo nivel del aspirante, ¿qué pasa? Empieza todo lo que es el tema New Age, empieza a ver todo el tema de las canalizaciones, todo eso está en el aspirante, todavía ni ingresó al discipulado. Entonces vas a decir, ¿qué es la New Age? Y la New Age es en donde empezás a, ¿está mal? No, es un nivel. El problema es creer que está mal. ¿Entendés, Max? Lo que te digo. O sea, es súper importante esto. No está mal nada. Todo está bien. Pero
Sí, vos tenés que posicionarte en el lugar que te corresponde a vos y resonar Claro. con lo que te resuena a vos y vibrar con lo que te vibra a vos y ser, por eso tenés que conocerte para saber, bueno, ¿a dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Las preguntas famosas existenciales que nos debemos hacer. Entonces, bueno, ahí es donde empieza a preguntarse, bueno, y empezás por N, bueno, voy a hacer hatha yoga y empezás con el yoga un poquito y decís, bueno, a ver, para estar un poco más tranquilo, porque tengo mucho estrés por el laburo, porque estoy trabajando mucho, laburo 8 horas, bueno, a ver, hago un poquito de yoga el miércoles y el sábado y listo, ya está. Que es lo mismo que ir a misa los domingos en la religión, o ir al templo, ¿entendés? O a hacer oraciones, es exactamente lo mismo, es un poquitito así. O sea, en realidad, para los grandes maestros, nada, absolutamente nada. Perdón por lo que digo, pero es una realidad absoluta. Entonces, ¿qué pasa? En ese segundo nivel, la New Age maneja tanta información, fíjate el nivel de información y desinformación que hay mezclada, y que todos bien intencionados tratan de compartir sus experiencias y todo, pero todavía no se han dado cuenta de la clave que los transforma en un discípulo. O sea, ¿cómo pasás de un aspirante a un discípulo? Porque todo está en la New Age. Si vos mirás todas las técnicas que hay, no sé, el Reiki, el mindfulness, o sea, todas las técnicas, la meditación incluso, o sea, todo eso está muy bien. Las canalizaciones que hay abundan por todos lados y todas las canalizaciones son de las personas más evolucionadas. Uno canaliza a Jesús, el otro a María Magdalena, a, al maestro Hilarión, no sé, a San Germain, ¿no? Con la llama violeta, y vos empezás a mirar y te das cuenta de que está todo, ¿está mal eso? No, perfecto para quien resuene, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Nos confunden. ¿Ok? Y eso hace que quedes pegado de eso. ¿Por qué? Porque esas personas, todas esas personas que entramos naturalmente, y digo entramos naturalmente buscando algo, finalmente llegás a la conclusión, cuando tenés la oportunidad, como la que yo tuve, de tener un maestro como el maestro Jaco Albala, que denominé el Mahatma de Occidente, cuando me di cuenta de verdad lo que pasaba, y yo tenía 19 años, y también estaba en eso, y hacía tarot egipcio, y me gustaba muchísimo el tarot, ¿entendés? Entonces, bueno, empecé a investigar esas imágenes egipcias, me llamaban mucho la atención, ya me interesaban las pirámides en la primaria, con el famoso libro de historia de Ibáñez y di clases acerca de cómo se momificaban las personas en la época de Egipto, por ejemplo, que me hacían pasar como algo de lujo que había logrado, pero era mi memoria del alma. No es que era algo que me motivaba y me gustaba, porque ya traía esa conexión, por ejemplo, con Egipto, pero no entendía qué era lo que me pasaba, no entendía qué era memoria del alma, porque no tenía esos conceptos que recién de los 19 para adelante, gracias al maestro, pude empezar a procesar. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué es lo que cambió en mi vida realmente que me hizo pasar de aspirante a discípulo? La autoobservación. Y ahí entramos con la primer clave de la enseñanza. Eso es lo Claro. que diferencia a una... Vos, fíjate, no, el maestro siempre decía, fíjate, si esa persona se autoobserva o no se autoobserva. Listo, ¿cómo te vas a dar cuenta? Por las actitudes que tiene en la vida cotidiana, no cuando está frente al público, porque todos somos maestros cuando estamos frente al público. El tema es cómo vivís vos, eso que predicás, o sea, aplicamos lo que predicamos, somos ejemplos vivientes de esa realidad. Esa es la diferencia entre un discípulo y un aspirante. Por lo tanto, fíjate, ¿en qué nivel estaría la humanidad dentro de eso? Que ya es una resonancia mórfica bastante interesante, ¿entendés? O sea, ¿qué es lo que diría la humanidad en torno a ese tema? Y ahí empieza el proceso, te empezás a dar cuenta que empieza a haber otra cosa. ¿Por qué? Porque vos decís, pará, me tengo que autoobservar y ahí empezás a darte cuenta. Recién ahí te das cuenta, porque que te diste cuenta antes que tenías pensamientos negativos y que tenías que transmutarlos, pero los transmutabas de verdad. Ibas a la causa de esos efectos, que eran los pensamientos negativos, y limpiabas la causa. Si querés, ya, incluso un budista, que eran las 4 nobles verdades del budismo, que dice, existe el sufrimiento, te tiene una causa, la causa debe ser extinguida, el octuple sendero lo extingue. Y ahí te hablo de budismo, por ejemplo. Y aplicamos esa realidad, tomamos conciencia que existe el sufrimiento, que este tiene una causa, por lo tanto el sufrimiento es un efecto. La causa puede ser extinguida, tercer noble verdad,
el octuple sendero, que son 8 rectitudes que debemos generar en nuestra realidad. Eso es el budismo puro, esencial. Entonces, bueno, pero fíjate, ¿cómo traducimos eso en nuestra vida? ¿Ok? O sea, bueno, la primera gran clave es, por ejemplo, el recto pensar en el budismo, que sería la primera. Vos decías así, bueno, ¿qué sería? Y necesitas una autoobservación para poder generar un recto pensar, un recto sentir, ¿ok? Un recto decir, un recto hacer. O sea, debemos reflexionar conscientemente en la importancia que tiene la autoobservación. Por eso quiero remarcar mucho, porque esto es lo que te saca de la New Age tradicional, que finalmente vos vas a encontrar en los aspirantes, que están pasando de enseñanza en enseñanza, de maestro en maestro, que a veces tampoco lo son y compramos como que son, ¿entendés? Y vamos pasando paso a paso de cada una. Por ejemplo, te cuento lo que pasaba conmigo. O sea, el maestro Jacob me decía, más o menos a eso de los 2 años después de estar con él, yendo a la reunión el lunes, miércoles y viernes, de golpe me decía, Marcelito, anda a elegirte una persona y anda a verla, que quieras así espiritual. Y me empezó a mandar él, mirá la diferencia, ¿no? Me empezaba a mandar a otros grupos espirituales para que viera de verdad cómo eran otros grupos y que entendiera lo que tenía en casa, que estaba al lado. ¿Ok? Entonces ahí te das cuenta esa diferencia. Decía, bueno, ¿y se observa a la gente? Me dice, ¿se autoobserva? No, mira, fíjate, pero sí, pero habla que canaliza a Saint Germain y que la transformación y que Metafísica 1, 2 y 3 de Connie Méndez y que todo lo que quieras, pero ¿cuánto aplicás en la vida? Pero yo me enteraba después que en la vida común humana maltrataba a su esposa, le pegaba a su esposa, le gritaba a todo el mundo, se peleaba con el vecino de la esquina. ¿Qué pasa? Entonces, eso es habladuría nada más, porque no estás aplicando la enseñanza en tu vida. Ahora, ¿qué te da la aplicación de la enseñanza? Y acá está la gran clave para mí en lo personal. Si vos te autoobservas, podés empezar a modificar, porque te empezás a dar cuenta qué es lo que pasa, y esto es lo que hablábamos la otra vez, acerca de esa tercera posición, que es el observador que observa el mundo del pensamiento, y que está por encima de la dualidad. Como bien decía Krishnamurti, el mundo del pensamiento tiene una raíz dualista, una esencia dualista, y de todos términos bien, mal, lindo, feo, blanco, negro. Okay. Generalmente genera ese proceso, y como bien decía Tagore, el río golpea en sus orillas para descubrir su salida eterna hacia el mar, la compartimos la otra vez. ¿Qué significa buscar la salida eterna hacia el mar? Que es el número 3, que es el observador, que está observando al mundo del pensamiento. Si no te metes en eso, no tiene ningún sentido nada de lo que haces. ¿Por qué? Porque finalmente la transformación real del individuo no sucede, no cambiamos. Pero sin embargo, utilizamos la frase llegante y decimos, es el cambio que querés ver en el mundo, le decimos a los demás, pero vos sos el cambio que querés ver en el mundo. ¿Estás aplicando ese cambio en vos? O sea, si yo quiero ver que la sociedad se transforma, yo estoy siendo un ejemplo viviente de mi propia transformación en mi vida personal, en mi vida diaria, hay más. Entonces, bueno, es empezar a entender que eso es lo más importante de todo. Entonces, y te estoy hablando del mundo del pensamiento, y me vas a decir, como dicen muchos New Age, no hay que sentir, Marce, hay que sentir menos cabeza y hay que sentir. Ahora, entonces yo le digo a ellos, le digo, por favor, investigá, porque ¿cuál es la causa del mundo de la emoción? ¿Dónde está la raíz del mundo de la emoción? Claro, Los pensamientos. claro, Entonces, si vos tenés claro. un pensamiento negativo, ¿cómo te vas a sentir mal? Si vos tenés un pensamiento positivo, ¿cómo te vas a sentir bien? Es obvio, pero no lo relacionamos y se genera esa separación, que es lo que trabaja el sistema a través de la New Age para tenernos separados internamente. Y ahí viene la Claro, dificultad. es que Entonces, lo que pasa es que decime, yo siento que eh, hay muchos distractores. El ser, nuestro ser, nos va llevando por el camino perfecto y correcto, pero en nuestra mente mecánica asocia mucho con lo que veníamos de la experiencia y volvemos de a acuerdo. ver en Oh, nuestro subconsciente, esa es mi percepción, en nuestro subconsciente vemos al que dice que está canalizando a tal, o el que nos está diciendo de tal ritual, o tal, al sacerdote sí, al pastor ¿me entiendes? sí, por Entonces, supuesto. entonces es donde ponemos nuestro foco. ¿Dónde ponemos nuestro foco? ¿A dónde ponemos nuestro foco? En este camino correctamente. Adentro, Bien, adentro nuestro, seguro que sí. adentro. Totalmente, querido Max.
y fíjate, enfocado en lo que decís, bueno, ahí es donde empieza. Entonces, ¿qué hace el discípulo primario? Que vamos a llamarlo así, se llama discípulo primario, ese nivel. Entonces tenés el neófito, que todavía ni se preguntó qué pasa en la vida, quien se pregunta qué está pasando con la vida, porque empieza a sentir que hay algo que está funcionando mal en la sociedad, bien, ese sería el aspirante, después descubre la New Age en la segunda etapa, esa era la primera, descubre el sistema en la segunda, o sea, también se puede dar inversamente, es exactamente lo mismo, pero seguimos lo mismo. Sin embargo, fíjate, el que descubre, y después como el mundo común, o sea, los neófitos dicen que eso es conspiración, ¿te das cuenta? Y atacan como conspiranoico, todo eso empieza a dudar de sí mismo, de lo que está percibiendo. Y si no, la otra punta, esa es una, la duda de sí mismo. Y después, la otra punta, ¿cuál es? El creer que por haber descubierto la existencia del sistema, ya es un ser espiritual que despertó. Despertaste al sistema, pero el verdadero despertar, estamos lejísimos de eso, ¿te das cuenta? Entonces, es entender eso, que hay mucho más de lo que queremos que no. Despertar es ya saber que existe una elite que gobierna el mundo y que toma No, el no, control no, y que nos manipula no, a no, todos. jamás. No, por favor, Mac, No, ¿entendés? no, Es no, ridículo. no, no. Pero sin embargo, creemos eso. Está mal el trabajo de los que, entre comillas, hablan del sistema conspiranoico, youtubers, tengo un montón de gente conocida que hace todo este trabajo. Está mal, no está bien, No, no, porque está no. despertando a los neófitos. Pero Claro, es cuidado, parte del proceso. creerse que eso es superior, Sí. ¿entendés? A alguien que está en otro nivel, porque ahí es donde viene. Bueno, obviamente, eso es un tema de ego, que bueno, es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la diferencia con el discípulo primario? Se autoobserva, empieza a autoobservarse, empieza a darse cuenta de sus miserias, empieza a darse cuenta de sus pensamientos negativos, de las malas actitudes que tiene, de cómo se comporta, de que no es una buena persona finalmente como debería ser, que tiene que trabajar para ser una mejor persona permanentemente y no lo es, y tengo que hacerlo y no lo estoy haciendo, no puedo. ¿Por qué? Por esto que vos decías, porque estoy anclado en los paradigmas, en los sistemas de creencias insertados por el sistema, por las religiones, por todo lo que conocemos, por todo el entorno, como bien decías. ¿Y qué pasa? No tomo conciencia que hay un alma adentro mío, ¿no? Que lo hablamos la otra vez. Dijimos que era el pasajero. ¿Se acuerdan del carruaje? ¿No? Que los caballos eran el cuerpo emocional, el cochero el cuerpo mental y el pasajero el cuerpo del alma. No existe el pasajero. ¿Por qué? Porque vos decís alma a los aspirantes y dicen, sí, alma es la religión. Ni hablar a los neófitos, ¿no? Alma es la religión, pero no entendés que vos tenés un alma también, que ahí está el ser, como vos decías. Ahora, esa conexión con el alma de la personalidad, que es lo que conoces de vos, entre comillas conoces, porque en realidad no nos conocemos ni en la personalidad, ni hablar del alma, tenemos que empezar a trabajar sobre eso. Y ahí viene la autoobservación profunda volcada a lo que pensás. Y empezás a reflexionar acerca de todo eso que es generar oleaje en la mente, pero el observador está observando todo lo que estás pensando sin justificar, lo dijimos la otra vez, y sin condenar, que esa es la clave. Son como las dos polaridades. Lo justifico y es el famoso sí, pero no por qué. ¿Entendés? Y justifico todo de mi realidad. ¿Eso quién lo hace? El ego, la personalidad. ¿Ok? Y después, la otra es la condenación, que es más evolucionada que la justificación en un punto, porque si, bueno, yo tengo la culpa, yo me equivoqué, yo bardié, yo cometí el error. Está perfecto también, pero no, ojo, porque también es otra trampa de la mente en la cual te escudás a través de esa actitud de autocondenarte, pero finalmente tampoco terminas cambiando, porque la salida al número 3 no la agarras nunca. Entonces ambas son dos impostores. Como decía el maestro Marcelito, zurdismo y capitalismo, dos impostores, Marcelito, dualidad. O sea, olvídate de pensar en algo relacionado con ese tema o con cualquier cosa en la vida, porque son dos grandes impostores. Y de última, decía el maestro, lo que tenés que hacer, Marcelito, descubrir que en ambos extremos hay templos. Epa. ¿Entendés? Entonces, donde tenés que contar, como el Xinjiang, ¿no? O sea, el punto blanco dentro de todo el espacio negro, el punto negro dentro de todo el espacio blanco. Para entender el concepto de lo que estoy hablando, significa que en cualquier polaridad vas a encontrar la luz y la oscuridad. Pero si vos buscas el templo, lo que dijiste antes, en la vida no tenemos lo que queremos,
En la vida no obtenemos lo que queremos, en la vida obtenemos lo que enfocamos. ¿Qué estás enfocando ahora? Observa. Ahí está, atenta observación. Utilizar la herramienta de la enseñanza. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué tiene que hacer el discípulo primario? Aprender a autoobservarse en lo que pienso, para después empezar a observar recién ahí lo que siento. Es el conflicto general de toda la humanidad. La humanidad fallamos en lo que es las emociones. La gran dificultad emocional, todo es por problema emocional. Observate lo que pasa en el mundo. El poder, el control, las guerras. Presta atención a toda la pobreza, el desastre económico, ¿entendés? ¿Cómo no está solucionado eso? A ver, por favor, audiencia, Max, o sea, levantemos la pancarta de cómo, o sea, mueven los números, cambian los numeritos como quieren, o sea, es toda una computadora que hace tiki, 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 y se terminó la historia, ni hablar, no me quiero meter con lo cuántico y con toda esa línea, ¿no? O sea, no quiero entrar en QAnon y toda esa historia, no quiero entrar ahí, pero soy consciente de todo para los que piensan, no, pero este no es consciente del sistema, si no, no diría eso, no, todo lo contrario, soy demasiado consciente. Por eso te lo digo, porque tomé conciencia de eso. Bueno, ¿y cómo hay que hacer? ¿Enfrentar al sistema? ¿De ponerte a luchar así? Bueno, para quien lo quiera hacer está bien, también sería parte del plan, pero no para mí. Y para los que resuenen conmigo, porque para mí es trabajar exactamente al contrario, es aportar a la luz, aportar a la conciencia de la humanidad, tratar de estimular la oportunidad que tiene la humanidad de conocerse a sí misma para poder después tomar decisiones, porque ¿desde dónde vas a tomar la decisión? Desde el enojo, desde el resentimiento, desde el rencor que tenemos y entonces salgo a pelear a los Illuminati, o Claro, a la élite, lo que sea, estás haciendo lo mismo que ellos. claro, Entonces, ¿qué claro. sentido tiene rebelarte? Fíjate, la rebeldía no es parte del discípulo. La rebeldía todavía es un aspirante. Si te enojas con eso, está mal. ¿Entendés? Pero bueno, tenemos que entender cuáles son cómo son nuestras actitudes, por qué nos ponemos rebeldes, en qué nivel está esa rebeldía, porque vos podés utilizar la energía de la rebeldía para generar un fuego máximo para poder descubrir lo que te está pasando dentro de tu propio interior, que es empezar a autoobservarte en profundidad, porque hay niveles de autoobservación, obvio. ¿Tá? O sea, es como el gimnasta que se entrena. No es lo mismo uno que está 5 años entrenando que uno que acaba de entrar hace un mes y que descubrió que se tiene que autoobservar. No es lo mismo. ¿Ok? La experiencia que tiene esto es lo mismo, pero con tu propio interior, con el autoconocimiento, con el autoobservarte de vos mismo, con la autoobservación. Por eso es impresionante y yo hago mucho hincapié en esto porque es el paso que necesita la humanidad, que es pasar de aspirante, New Age, todas las técnicas, todas, no sale ninguna, excepto que, bueno, te empieces a autoobservar y a corregir. Ahí ya empieza, bueno, ya está saltando el discipulado primario. Y estamos hablando de discipulado primario, que es como que Sí, sí, sí. estuvieras en la primaria del colegio. ¿Te das Sí, sí. cuenta? En realidad, yo, eh, según mi percepción, el primer paso para la observación, o sea, el paso indispensable para la observación A ver, es presencia, presencia, por supuesto. Bien, presencia, sí, también. porque si no, Claro, no nos vamos a observar nunca, sí. presente, presente. Dejar de estar Estar en presente, esas carreras eso, de afuera, del exacto, aire. que es no salir afuera. Lo que vos llamás estar presente es muy importante, súper importante en el sendero. Pero yo hago una salvación con el tema, que esto es muy profundo, es complejo en un aspecto. Por ejemplo, el poder de la hora de Cartole, ¿no? Que habla de la importancia del presente. ¿Cómo hay que trabajar eso? Con una visión de futuro. Y está bien estar presente, sí, pero cuidado, porque si no, no construís la realidad. Entonces estás viviendo Sí, el presente claro, permanentemente, que está muy claro. bien, pero ojo, tenés que poder generar una proyección de manera consciente. Bueno, vos sabés las cosas que me pasaron en relación al futuro, ¿entendés? Entonces por eso yo digo, no, cuidado con eso, porque una de las grandes claves de la enseñanza, pero esto ya hablamos de niveles un poco más altos, ¿entendés? Es entender, es tirar futuribles, futuros posibles. ¿Ok? ¿Qué es tirar futuribles? Es, bueno, me pasa algo, tengo un montón
de líneas de tiempo que voy tirando de posibilidades y potencialidades que hay en relación a mi futuro para poder seleccionar cuál es la mejor y en cuál no tengo que cometer errores porque lo cometería. ¿Entendés? Por ejemplo, imagínate, qué sé yo, tu papá te pegaba cuando era chico, mi caso. ¿Entendés? Tu papá te pegaba cuando era chico. Bueno, ¿cuál era? Y bueno, había momentos que te querías agarrar a trompadas. Esa es una línea de tiempo. La otra línea de tiempo es, bueno, hacerle alguno y vengarte. Otra línea de tiempo. Otra línea de tiempo era, bueno, bancármela y avanzar y conquistar, y que sea lo que tenga que pasar y bancármela. Esa es otra línea de tiempo. ¿Ves? Entonces, si uno no tiene entrenada la autoobservación para poder construir los futuribles ante las decisiones que tomamos, porque cada decisión que tomamos genera un futurible diferente, una línea de tiempo diferente. Por lo tanto, seguimos las líneas de las decisiones que tomamos, y habla de las decisiones importantes, ¿no? O sea, Claro. las más trascendentales en la vida, como por ejemplo las relacionadas con las relaciones humanas, mirá si no son trascendentales, o las relacionadas con el tema de lo económico y el dinero, mirá si no son trascendentales, o sea, ¿y qué decisiones, cómo lo podemos tomar a la luz de la enseñanza? Segunda clave, y ya entramos, con conciencia de propósito, segunda clave. La primera era autoobservación, si no, no podemos estar todo el día. ¿Entendés? Entonces, digo, bueno, conciencia de propósito, ¿qué es? Tener un sueño claro. Bueno, ¿cuál es tu sueño? Tenés que definirlo. Tenés que encargar de la tarea, como dijimos, a la mente que defina lo que querés, qué querés. Es la de siempre, ¿viste? Es irte a un aeropuerto, ¿a dónde querés ir? ¿Entendés? Y no sé, deme un pasaje, señorita. ¿A dónde quiere ir, señor? Tenemos que saber a dónde vamos. Y eso lo sabe el pasajero, no el ego. No, quiero viajar por el mundo. Está mal viajar por el mundo, por favor, es maravilloso. Pero, ¿estás seguro? ¿No habrá viajado vidas y vidas y vidas y es perder el tiempo? No, pero voy a recapitular, por el que sos más evolucionado y decir, no, voy a ir a Egipto para recapitular Egipto, voy a ir a... ¿Está correcto lo que estás haciendo? Pero esos son planteos que si no tirás los futuribles, no entendés qué es lo que está pasando. Por eso es tan importante eso. Bueno, y el eje Es transversal que que yo les decía de todo, no sí, sé si lo ves, disculpa, no sé si lo ves de esta forma. Yo siento que si nosotros realmente, vamos a ver, la presencia, la presencia por la respiración me hace ver todas las posibilidades, al menos que están en mi alcance desde mi bien, conciencia, me hace correcto. ver las líneas de tiempo, las posibilidades que tengo. Pero si yo no, entonces, si yo no estoy presente por medio de la respiración, entonces yo actúo por mi mente mecánica, que es reacción por emoción. Exacto, maravilloso lo que decís. Correcto, es así. Pero necesitas autoobservarte para poder decidir correctamente, porque si no estás en el observador, Claro, estás generando líneas de tiempo con la mente mecánica. ¿Entendés lo que te digo? Por claro. eso te digo que es muy importante estar por encima. ¿Me entendés? Ponerte en el observador, salir del dos, o sea, salir del mundo del pensamiento, que esa es la clave. Fíjate que la transfiguración es eso, lo hablamos la otra vez. La tercera iniciación, que es la iluminación, es descubrir el origen de por qué pensamos. Ahí, Max, ahí te liberas de verdad. Esa es la verdadera, la primera gran libertad, vamos a decir, que es la libertad de la mente. ¿No? ¿Por qué pensamos? ¿Cuál es el origen del pensamiento? ¿Por qué tenemos la tendencia a pensar? ¿Y de dónde parte el mundo del pensamiento? ¿Cuál es ese origen? Bueno, esto es muy profundo, hay que llegar a través de otras reflexiones para poder investigar ahí, pero es lo que estamos diciendo. O sea, finalmente, si no pones el observador, no llegás nunca a identificar eso. Entonces seguís, ven, porque el pensamiento te engaña que crees que esos futuribles son parte de, no de la conciencia, sino de la conciencia mecánica formada por los paradigmas que son sistemas de creencias automatizados, como vos decís, ¿entendés? Entonces sí, tenés la presencia, pero guarda con esos futuribles, porque por esos futuribles, ¿entendés? Entonces, bueno, es entender el concepto de la importancia del observador. Que es decir, desde el observador la realidad es otra. ¿Por qué? Porque no puedo justificar ni condenar nada de lo que estoy viendo. Simplemente ver. Y en esa visión, fíjate qué es lo que cambia en esa conciencia del observador, el discernimiento. ¿Eh? Porque ya no es el conocimiento producto de la mente automática, como vos decís, sino es la sabiduría, porque el verdadero discernimiento es tamizar el conocimiento por el filtro del corazón. El corazón filtra la sangre, ¿no? Es un filtro también y tiene una inteligencia, ya lo sabemos.
O sea, el famoso proceso de los trasplantes de corazón, que la persona trasplanta el corazón, se muere y le pone el corazón a otra persona, esa persona era ciclista y después esa persona que jamás había tocado una bicicleta se pone el corazón y empieza a sentir la necesidad de andar en bicicleta. O de que comía pollo, hay otro caso que comía pollo, le encantaba el pollo, era fanático del pollo y el otro odiaba el pollo y se pone el corazón de esa otra persona que le gustaba el pollo y de golpe empiezan a sentir la necesidad de comer pollo. Ahí está la inteligencia del corazón, ¿ok? Que sabemos que ya comprobado, esto es científico, comprobado científicamente que el corazón tiene su inteligencia. Entonces, y funciona como filtro de la conciencia, o sea, del conocimiento, porque como bien decías, lo mecánico es el conocimiento. Pero ¿qué pasa cuando ese conocimiento se empieza a fundir por la conciencia cardíaca, centro cardíaco? ¿Qué pasa? Cuando se funde, por ahí brota, es como el filtro del café, ¿no? Vos le tirás agua, tenés café en el filtro, y bueno, y después sale café. Café es sabiduría. Agua, vamos a decir en este caso, sería solo conocimiento. Bueno, seguimos. Entonces, estábamos en la segunda, la importancia de tener un objetivo, un propósito. Bueno, a ver, tratá de encontrar, pero preguntar a tu alma, no a tu ego, cuál es el propósito. O sea, cuál es el propósito del alma, es la clave, ¿ok? A lo cual me estoy refiriendo. Tercer clave, conciencia del amor. Bueno, acá nos pasamos todo el día. ¿Qué pasa ahí? O sea, entendemos una cosa por amor que finalmente no termina siendo el verdadero amor, o si querés el amor crístico, el amor incondicional, o sea, el amor perfecto, como lo quieras imaginar. ¿Por qué? Porque si hay celos y posesión, acordémonos de eso. Esa es la gran clave porque la prueba última, la última prueba final de la segunda iniciación en los misterios es esa, superar los celos y la posesión. Pero superar no es, no me importás. O sea, primero vivilo y quemate en el fuego fatuo de la emoción y de la desesperación de sentir los celos. Porque si no te abriste a eso, ni hablar, no estamos hablando de segunda iniciación. Eso es simplemente correr las cosas a un costado y decir, bueno, no me interesa, no me interesa, y sigo caminando, pero no me hago cargo del proceso. ¿Tá? Por eso el iniciado tiene una responsabilidad sagrada, que en realidad no es responsabilidad, porque la responsabilidad de la personalidad es un compromiso sagrado con el alma. Fíjate, la contraparte superior de la responsabilidad es el compromiso con tu propia alma, con tu propio maestro interior. Fíjate, ese susurro interno que hablábamos la otra vez, ¿no? Entonces, la mente está atestada del diálogo interno de lo que estás pensando, ¿no? Y estás adentro, sumergido adentro de la sustancia mental que compone el pensamiento, adentro del lago. Y hay un oleaje terrible, el oleaje está creado por el diálogo interno. Entonces, ¿qué pasa? Ese oleaje que hay no te deja ver lo que está pasando si salís como observador afuera, porque vas a ver oleaje. Si vos te reflejas en un lago y las aguas no están quietas, o sea, las emociones representan las aguas, pero estamos hablando de las aguas del mundo del pensamiento. Si el pensamiento no está quieto, no vas a poder ver lo que pasa arriba en el cielo, las gaviotas, las nubes, el sol, la luna, etcétera, los aviones que pasan. No vas a poder ver lo que está sucediendo más allá del pensamiento. Ah, pero Marce, ¿qué me está diciendo? Que hay una vida más allá del pensamiento, por supuesto. ¿Y qué es esa vida más allá del pensamiento? El- la intuición del amor. Pues fíjate, ¿cuál es el lenguaje del corazón? El lenguaje de la intuición. En ese nivel, es la intuición la que puede percibir lo que de verdad es el amor. Porque te estoy diciendo que no hay ni celo ni posesión. O sea, si vos por sistema paradigmático te tildás con el tema, que es el famoso tilde de la juventud de hoy día, ¿no? Cuando estoy tildado, bueno, listo, paso de una pareja a otra, una pareja a otra, una pareja a otra, me separo, porque no, me hace mal, es nocivo, es tóxico, como dicen ahora, ¿entendés? Entonces, bueno, me separo. ¿Está mal eso? No, está bien, es lo que vos sentís, pero no viviste amor. Porque el amor no es saco uno pongo otro. Ahí viene la revelación. Si ahí saco uno pongo otro, no hay amor. Nunca más te. Porque el verdadero amor es pongo, pero no saco nunca más. O Jesús hacía saco uno y pongo otro. ¿Te das cuenta? Si, ¿en dónde saco uno y pongo otro? En mi corazón. Pongo, pero no saco en mi corazón. Lo pongo y lo dejo para siempre. No abandono a nadie, ni a nada. Que me abandonen a mí es otra cosa.
¿entendés? ¿Se entiende lo que digo? Pero yo no lo retiro de mi corazón. Ahí empieza a intuirse levemente lo que puede llegar a ser el amor, porque tiene una grandeza enorme, y como decíamos, A-mor, sin muerte, por lo tanto tiene una lógica de eternidad, es algo que te llevas para siempre en el centro cardíaco, o sea, en el corazón de tu alma Sí, también. porque ahí ya entraríamos en el tema de la conciencia de unidad y demás. Exactamente, ¿te das cuenta? Bueno, si nos metemos un poquitito por ese lado, ya que lo planteaste, entonces decimos, bueno, ¿cómo vemos las cosas? Somos mitades, Max, somos mitades, no tenemos la completud, no hay conciencia unida en nosotros. Tenemos que trabajar para eso, sí, que eso es conciencia andrógina. O sea, el primer Adán era un andrógino, tenía a Eva adentro. Por eso dice el Génesis que sale de la costilla, ¿entendés? Todo perfecto, pero era un andrógeno inconsciente que necesitaba dividirse para aprender a conocerse. Cuando se divide, pierde la visión del paraíso. ¿Te das cuenta? Y ahí empieza el proceso. Estamos hablando del amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una nostalgia de unidad, ¿ok? Que está relacionado con ese origen que es el amor. Porque la nostalgia de que de ese andrógeno original del primer Adán y de la primera Eva. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, bueno, ¿por qué se separa? Seguimos con la línea del Génesis, porque Dios dice no es bueno que el hombre ande solo. O sea, ¿quién? El andrógeno ande solo. Entonces, además debe conocerse a sí mismo. Y ahí viene la serpiente, que hay un montón de interpretaciones de eso, para sugerirle que coma del fruto del árbol del conocimiento, que es pensar. Entonces, en donde entra y come la manzana que comió del conocimiento, que es el conocimiento del mundo del pensamiento, aprendió a pensar, automáticamente perdió la visión del paraíso. ¿Por qué? Porque el paraíso está más allá del pensamiento. De, Ahí habita de el hecho, amor. el paraíso está más allá del pensamiento a 30 centímetros. O sea, porque es que no es, el conocimiento no está mal. O sea, No, el conocimiento está no, no, está perfecto. perfecto. Lo que nosotros, el proceso que debemos de hacer es unirlo con el amor y que el amor, desde esa visión del amor, que comande Correcto. ese conocimiento y entonces se hace sabiduría. Mira, hay un cuentito maravilloso que está en relación a lo que estás contando, que es de acuerdo a cómo están nuestros ojos, ¿no? Y dice así, si me permitís un segundo, le va a encantar. Va el maestro, caminando con Juan detrás. Los discípulos van adelante en un camino, en un sendero. Los, entonces los discípulos se adelantaron bastante, el maestro se retrasó porque estaba hablando cosas personales con Juan. Y entonces, ¿qué pasa? En un momento dado, los discípulos miran hacia el costado y ven un perro muerto. Todo horrible, ¿no? O sea, todo para afuera, moscas alrededor. ¿Ok? Entonces, al ver esa podredumbre, los discípulos dicen, va a pasar el maestro y va a mirar eso y se va a distraer. No, mire, la buena intención de los discípulos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se ponen todos alrededor para que cuando pase el maestro se quedan como charlando, haciendo que charlan, y toda la historia tapando al perro muerto que estaba ahí al costado de la ruta. Cuando llega el maestro, a la altura de los discípulos, con Juan, deja a Juan, mira a los discípulos y dice, ¿pero qué están haciendo? Los corre y le dice, pero no se dan cuenta de la perfección de sus dientes. El, el ojo del maestro estaba puesto en lo perfecto de ese cuadro que para los discípulos era nefasto. ¿Se entiende? Entonces es como están tus ojos, están los ojos del amor, o los ojos de la personalidad que cree amar, que en realidad quiere y no ama, porque si quiere posee, y si posee y tiene celos no es así. Entonces, bueno, ahí es donde empieza, donde tenés que ajustar toda tu realidad personal a otro paradigma que cambia. Pero eso está más allá del mundo del pensamiento. No lo podés ajustar a lo que entendés con el mundo del pensamiento porque volvés a caer adentro de las aguas de la sustancia mental y otra vez estás en la turbulencia del diálogo interno. Por Tengo una eso es pregunta, otra forma del aprender. Sí, decime. tengo una pregunta. En ese proceso, en ese camino, cuando hay ya hay integración, vamos integrando Bien. el amor que habita en mí, cuando ya voy en ese ascenso de conciencia, de percepción, es ahí
donde empiezo a percibir las sincronías, ¿cierto? Bueno, ahí ya. Maravilloso, por supuesto que sí. O sea, vos fíjate que cuando empezamos a darnos cuenta de la existencia de la sincronicidad, cuando descubrimos que estamos en contacto con una fuente. Llámale Dios, llámale el Creador, llámale el Cristo, llámale el Espíritu, llámale la mónada, como te guste llamarle, la fuente. A mí me gusta decirle la fuente. Entonces, cuando entras en contacto con la fuente, ¿qué pasa? Te das cuenta que hay un nivel de originalidad profundo que pertenece a la fuente y que esa fuente te asiste permanentemente. Entonces yo no confío en mí mismo. Por ejemplo, me pasaba que yo antes no hablaba de la enseñanza porque no confiaba en mí. Entonces tenía miedo de salir, pero porque me desconocía, porque no entendía lo que habitaba, hasta que empecé a confiar, y cuando empecé a confiar empezó a fluir. ¿Por qué? Y ahí va Max. Es la respuesta profunda a eso que nos va a llevar a la inteligencia de la naturaleza, que es la fuente. Entonces, ¿qué pasa? No confiaba en mí, y entonces, ¿qué sucedía conmigo? Y para reflexionar, ¿por qué no confiaba? ¿Qué era lo que me pasaba? Porque si yo podía expresar un montón y podía decir un montón de cosas, ¿por qué? Porque estaba habituado, tenía el hábito de aprender a través de la memoria. Y hay otra manera de aprender, que no es a través de la memoria solamente. El nene que pone los dedos en el enchufe le pega corriente y no los mete más. Aprendió, vamos a decir. ¿Okay? Aprendemos a través de la memoria. Toda la humanidad solamente sabe aprender así. Hasta los más profundos académicos aprenden a través de la memoria. Pero hay otra manera de aprender, que es a lo que vos te referís, que es que aprender a través del reflejo. ¿Qué significa? Y aprende a través de lo que se refleja en la realidad, pero porque estás en ese estado de presencia que hablabas antes, porque estás conectado con la fuente, porque creaste la antacarana, el puente que une tu personalidad con el alma y se integró tu personalidad con el alma. Entonces, al conectar con la fuente, puedes empezar a detectar, como bien dijiste, las sincronicidades en la vida. Entonces, pero bueno, pero a ver, Marce, ¿cómo es eso de las coincidencias? Claro, una cosa es una coincidencia, otra cosa es una coincidencia con significado, creo que lo explicamos la otra vez. ¿Entendés? Entonces, bueno, es eso, entender que las coincidencias con significado son las que te conectan con la fuente. Ahora, ¿cómo las detecto? Con esa otra forma de aprender, no con el aprendizaje a través de la memoria, sino con el aprendizaje a través del reflejo. Y es aprender a ver qué te está reflejando la vida. Pero tenés que, vamos a decir, en una primera etapa creer en eso. Después terminás creando el hábito de aprender a través del reflejo. Entonces la evolución cambia, la conciencia se expande. Vos imaginate que tu conciencia tiene, no sé, 9 centímetros de diámetro y se produce la famosa expansión de la conciencia que dicen. Porque no sé, percibiste algo, viste algo nuevo, algo que no entendías, vamos a decir, viste, uy, me iluminé, uy, entendí algo maravilloso, desperté a esto, entendí esta realidad X, bueno, perfecto, hay 1 centímetro de diferencia, ¿correcto? Dijimos que teníamos 9 de conciencia, ahora vamos a 10, hay 1 centímetro. ¿Qué pasa con ese centímetro? ¿Qué se agrega a nuestra realidad? Se agrega al don de razonar. ¿Okay? Al don de procesar las asociaciones de ideas. Entonces son un montón de variables que interactúan entre sí para dar lugar al resultado final. ¿Ok? En las cuales actúa la inteligencia de la naturaleza, que es la que orquesta Con las razón, señales, es la fuente. ¿Eh? Por supuesto, con con razón razón. absoluta. ¿Cómo no va a tener razón? Sí, la inteligencia de la naturaleza. Pero fíjate, vos empezás a conectarte con esa inteligencia de la naturaleza. Y eso es maravilloso, no tiene precio. Volvemos. ¿Y acaso en la inteligencia de la naturaleza no hay amor? No digo más nada. Conciencia del amor, que no es posesión ni celos, ni la pareja tal cual la concebimos, ni la familia tal cual la concebimos. Está en otro nivel. Hay algo más. Hay una, viste, cuando se dice la familia del alma, tenés una familia, que está mal la familia por Dios, ¿entendés? Pero puede haber algo superior a eso, claro. ¿Qué es eso superior? Una RAM. ¿Y qué es una RAM?
la fusión de almas de manera consciente, de almas encarnadas y desencarnadas, no solamente las encarnadas. ¿Y qué es un Arran? Un Arran está dirigido siempre por un maestro de la jerarquía espiritual planetaria, que son seres de una evolución inimaginable para nuestra conciencia. No es lo que decir, sí, los maestros ascendidos, viste, sí, yo canalizo a Sarakumara, ¿entendés? O sea, por favor, entiendan de qué están hablando. Por eso te digo. O sea, imagínate que un adepto, para poder ser un adepto, un maestro de la jerarquía, tenés que tener quinta iniciación en los misterios. Todavía no llegamos a la primera con lo que te estoy contando. Estamos en el discípulo primario. Tenemos que ir a discípulo en la luz, discípulo aceptado, recién primera iniciación, segunda, tercera, cuarta y quinta. Entonces, ¿cómo podemos pensar que podemos tener la conexión con los maestros de la jerarquía? Y que podemos canalizar a un maestro, por favor, ¿entendés? Podés percibir las corrientes telepáticas de ideas dejadas en el alma del mundo, de la humanidad o en la atmósfera psíquica planetaria y podés estirar la antena como buen discípulo y conectarte con lo que ellos dejan ahí impreso, que son corrientes telepáticas de ideas. Eso sí, ok. Por eso no es tan así como todo el mundo cree. Son vidas y vidas y vidas para poder pasar la gran prueba, que es la iluminación, la transfiguración, si querés crísticamente, la magia de la libertad en términos de magia, de verte de verdad, libre de todo conflicto humano y de todo sufrimiento humano, como logró el Buda, como el primer Bodhisattva. ¿Ok? Entonces, es entender también que hay muchas cosas que todavía no llegamos a percibir y a presentir. Y viste que nos enojamos, el ego se tilda, como dicen los chicos. Entonces, bueno, se tilda el ego. ¿Por qué? Porque no llego hasta ahí. Y bueno, pero eso está bueno. Entonces significa que hay más. Bueno, me voy a trabajar para que haya más. Esa es la modestia que tiene que tener el discípulo. ¿Ok? Que es lo que no pasa, porque todavía el discípulo, en la etapa que estamos hablando, que es el discipulado primario, está intermitando permanentemente. O sea, le va así, se va a laburar, listo, desapareció la autoobservación. Así pues, Hasta que no vuelve pasa con en suerte, el o sea, todo, péndulo. todo el tiempo, exacto, el péndulo, pasa todo el tiempo, ¿entendés? Estamos así, y ahí Sí, queda, sí, claro. hay iluminación del alma, la personalidad permanente, sostenida, de ninguna manera. Eso es discípulo en la luz, mirá, viene después del discipulado primario. Todavía ni hablar de eso. O sea, la autoobservación, hoy, cualquier persona dice, bueno, voy a practicar autoobservación. ¿Cuánto tiempo duras? Con suerte, 2 segundos. Comprobado. Ya se dispersó tu mente y empezaste a pensar en otra cosa. Y no lo puedes controlar, porque no hay control de lo que pensamos. El pensamiento piensa lo que quiere, no lo que vos querés pensar. Por Dios, entendamos eso. ¿Entendés? Entonces es así. No hay un control, pero yo controlo lo que pienso, yo sé lo que pienso, yo me conozco a mí mismo. Se llama ego eso, amigos. ¿Entendés? Entonces tenemos que empezar a entender cuál es el juego del ego y de la mente, ni hablar de las emociones, ¿no? Ni hablar de las emociones, que esto que te digo, celos y posesiones, segunda iniciación. Por eso es la puerta de la segunda iniciación a la tercera, que es la iluminación, que es cuando de verdad empezamos a intuir, gracias a nuestro propio corazón, qué es el amor, qué puede ser el amor, que no puede ser lo que vivimos tradicionalmente. Tiene que haber un cambio profundo en las relaciones humanas, pero depende de qué, de nuestra autoobservación. Fíjate que volvemos otra vez al paso 1. Seguimos, conciencia del servicio, dar y recibir. Vamos a verlo en relación a el discípulo primario y al discípulo en la luz. Bueno, a ver, dar y el recibir. ¿Qué pasa con el discípulo primario? En el dar y el recibir, y generalmente está polarizado en recibir, con suerte, con suerte. Pero por si el recibir, ¿qué? El recibir todo. Quiero plata y la barroco, y la quiero para mí, y no la comparto. Y no tengo una actitud de compartir permanente en la vida, ¿por qué? Porque no me observo, porque no me doy cuenta que la clave está en compartir. Y también está en compartir desde otro tipo de ángulo en la vida, por ejemplo. Y entonces no aprendo a recibir porque también rechazo. ¿Por qué? Porque hay conciencia de carencia y no hay conciencia de prosperidad. ¿Ok? Entonces, como tengo esa conciencia de carencia instaurada de manera natural, decime, Max. Marcelo, es que, y en este punto me parece preciosísimo también tocar el hecho de que no es solo tampoco la observación, va, no es solo el dar,
sino con la intención que estoy dando. Ah, por supuesto. Bueno, esa intención es lo que le da el peso suficiente para que baje al plano físico. O sea, viene el pensamiento, la intención viene de la emoción. O sea, es más densa la emoción que el pensamiento más aéreo, ¿ok? La emoción, fíjate, el pensamiento es aire, el agua es emoción, es más denso, ¿ok? Es líquido, ¿ok? Y finalmente el mineral, si querés, ¿ok? Que sería ya tierra en ese aspecto. Y para poderlo bajar a la realidad, correcto, eso tiene que tener un peso. La intención, porque vos podés observar el punto del pensamiento y no poner la intención correcta, que es lo que vos decís. Sí, pero para poner la intención correcta tenés que haber conocido cómo funciona la mente. Porque si lo querés poner la intención y todavía no sabes cómo los mecanismos, vamos a decir, de autoocultamiento y las trampas que genera el ego para hacerte creer que estás poniendo bien la intención. Y eso también pasa. ¿Entendés? No te digo que sea tu caso, pero pasa también eso. Nos autoengañamos ahí. Entonces digo, no, tengo que poner la intención, pero queda como un decir, pero ¿es real la intención? ¿Le estoy poniendo la emoción correcta? Fíjate, vamos con la emoción. Dentro del cuerpo emocional hay 7 subplanos. Somos inconscientes de lo que hay. Por más que haya leído libros y libros de inteligencia emocional, todo lo que quieras, o sea, no somos conscientes de los básicos. Violencia, pasión, deseo, sensualidad, sentimiento en escala superior, primer cielo emocional, vida anímica, luz anímica y poder anímico. Vamos a explicarlo así para poderlo entender. Entonces, yo tengo una actitud de violencia. El piso de la violencia, ¿cuál es? Ira, ataque de ira. Listo. Ya está. ¿Tenés ataques de ira en la vida? Listo. Ahí ya estamos observando la anatomía interna del ser humano en relación a nuestro cuerpo emocional y los subplanos que tenemos dentro de nuestro cuerpo emocional. Por ejemplo, entre la violencia y la pasión que hay, un subplanito chiquitito se llama fuerza, porque vos cuando la violencia la encauzás, vos das lugar al movimiento. Por ejemplo, un motor a explosión, las explosiones son violentas, pero están encauzadas y generan movimiento, generan fuerza. ¿Te das cuenta? Y ese sería como la intensidad, el subsuelo, escuchemos bien, el subsuelo de la pasión. Después viene la pasión. ¿Está mal la pasión? No, no está mal. Pero es contraparte superior de qué? De la violencia. Atención con eso. Después viene el deseo, el mundo del deseo. La pasión, ¿cuál es una de sus claves? La impulsividad. La pasión es impulsiva, se descontrola, va para adelante, tiene muchísima fuerza, muchísimo fuego, pero cuidado con eso también. Está bueno ser un apasionado de la vida, porque si no, no te moves, no generás movimiento, ¿ok? Pero cuidado con eso, porque podés quedar preso de eso. En un nivel más alto, contraparte superior, emocional de la pasión, es el deseo o sensualidad. ¿Y qué pasa? Y bueno, ya tener la actitud de una persona, por ejemplo, de la sensualidad. Y podemos ver características, personas de la pasión, personas de la violencia, personas de la pasión, personas de la sensualidad. ¿Y qué actitudes tienen en su oriundez? Porque hay oriundeces en el ser humano. Y una persona puede ser de la pasión, otra persona puede ser del sentimiento, que viene después de la sensualidad o el deseo. O sea, una persona puede ser del deseo. ¿Por qué? Porque está viviendo permanentemente en el deseo, que es el famoso mastico un chicle, termina el gustito, quiero otro. ¿Eh? Entonces, tiro un chicle, tiro otro. Estoy deseando permanentemente la realidad y no salgo de la magia de lo nuevo, el mundo del deseo. Porque lo nuevo tiene mucha magia, pero quedo preso del mundo del deseo. ¿Ok? Entonces, ¿está mal? No, viví el deseo, que maten el deseo, pero tener la suficiente fuerza de voluntad que está en el mundo de la pasión para poder emerger y generar una sublimación de ese deseo y transformarlo en anhelo, que es la contraparte superior del deseo. ¿Ves cómo vamos subiendo las emociones? Y después finalmente el sentimiento. El sentimiento no es el sentimiento que conocemos vulgarmente. Hablo de otro tipo de sentimiento. Bueno, ¿cómo es eso, Marce? Simplemente el sentimiento para mí es una tierra de nadie, donde no hay violencia, donde no hay pasión, donde no hay deseo ni sensualidad. Es un desierto. ¿Ok? Pero genera muchísima sensibilidad o susceptibilidad. Los susceptibles, viste que son susceptibles, no puede decir nada porque se tildan. Bueno, esa susceptibilidad son personas de sentimiento que tienen que aprender a manejarse internamente y autoobservarse y darse cuenta que están en ese estado de hipersensibilidad o de susceptibilidad, que todavía es más denso, ¿ok? Que son susceptibles permanentemente. Ahora, ¿cómo transmutas eso?
¿Por qué? Porque estás muy cerca del primer cielo emocional, que es la vida anímica, que es la conciencia que empieza en una primera etapa a presentir qué es la felicidad. Primer cielo emocional. Después, segundo, su plano del primer cielo emocional, luz anímica. ¿Qué significa eso? Que es conciencia de la luz, o sea, conciencia de la causa que dio origen a la felicidad que viviste en la vida anímica. Por ejemplo, un día te levantaste a la mañana y veías el rayo entrar por el sol, las pelotitas que flotaban en el rayo, y levantaste la cortina y era todo magia, y era todo, y estabas re bien. Perfecto, te levantaste en vida anímica emocionalmente, pero ¿sabías cómo llegar de vuelta ahí? No. Eso es luz anímica, que es cuando sos consciente de la causa que te llevó a despertarte así. ¿Se entiende? Fíjate el nivel de sutileza, y ahí ya estás viviendo otro tipo. Y después finalmente el poder anímico, en el cual puedes acceder a cualquiera de los niveles del cuerpo emocional de manera consciente, emocionalmente hablando. Entonces, cuando tengo que utilizar pasión, utilizo pasión. Cuando tengo que utilizar deseo, utilizo deseo. Cuando tengo que utilizar desierto y vacío, utilizo el vacío, conscientemente. ¿Ves? Entonces empezamos a entender que hay otras cosas. Por ejemplo, hay algo para mí básico en el mundo de la palabra, ¿no? Que es lo que vos decías antes, la intención que le pones a la palabra, es lo que marca lo que pasa. Porque yo te puedo decir, Max tiene una energía, o te digo, Max tiene otra energía, ¿ves? Entonces, ¿qué intención le pongo yo a lo que digo? Estamos en la atenta observación volcada hacia lo que decimos. Ya decíamos, pensar, sentir, decir, de ninguna manera. Somos inconscientes e ignorantes de todo eso, ¿ves? Bueno, volvamos porque si no, seguimos, no paramos más. Entonces estamos en la conciencia del dar y recibir, ¿ok? Para cerrar, finalmente, conocernos a nosotros mismos y entender lo que eso significa. En términos de discípulo de la luz, el discípulo en la luz, ¿qué es lo que tiene que hacer en ese dar y recibir? No, ya directamente es consciente que tiene que dar, sin esperar recibir nada. No, pero si yo te doy amor, yo tengo que recibir amor de vos. Tú estás sirviendo, ya estás esperando. Y ahí entra toda la política famosa de lo que había planteado Platón 500 años antes de Cristo, diciendo acerca de lo que era la importancia que tenía el hecho de tomar conciencia que no tenemos que actuar como amados, sino como amantes. Cuidado con confundir con los amantes como se ve vulgarmente. Amante para mí es quien ama, para Platón, perdón, es quien ama, ¿ok? Y tener una posición de dar amor, no de esperar recibir. Si estás esperando recibir amor y sentirte compensado, hay compensación, no hay amor incondicional. O sea, no hay amor profundo. Hay querer, te entiendo, pero no Claro, y estás en... de hecho, las monedas doradas que llamamos Dharma son así, cuando yo doy sin esperar Sin nada a esperar cambio. nada a cambio. ¿Entendés? Claro. Y mirá la postura del maestro, ¿no? Del maestro entre maestros, que decía, pongo una mejilla y no pongo la otra. ¿Entendés? Fíjate, fíjate, ya eso es en la recepción. Fíjate el nivel de evolución, lo que hay atrás de eso energéticamente. O sea, la intención, como bien me dijiste antes, querido Max. ¿Entendés? Entonces, bueno, es entender que ya empieza a pasar otra cosa en ese dar y en ese recibir que estamos teniendo. Entonces me doy cuenta que tengo que dar y que tengo que ser amante. ¿Qué significa ser amante? No esperar ser amado por nadie ni por nada. Dar amor vos. Ser consciente que tenés todo el amor para dar. ¿Entendés? ¿Y qué es dar amor? Dar. ¿Entendés? Sin rotular, estoy dando amor, te agradezco, listo, dejaste de darlo. ¿Dónde entra el yo? ¿Ok? Es lo mismo que la meditación, querido Max. Si hay un yo que medita, no hay meditación. Hay un yo que medita. Y si vos decís yo voy a meditar, ya gestaste un pensamiento. Listo, fuiste. No hay meditación. La meditación opera a pesar del ego, a pesar del yo. No puede haber una tendencia hacia eso. Sí, eso yo lo llamo concentración, pero no meditación. Para mí la meditación es lo que desciende a pesar de uno. Estás en un colectivo así mirando por afuera y de golpe te fuiste y uy, ¿qué me pasó? Volviste. Ahí hubo meditación. ¿Ves? Sale a tu encuentro, tiene su propia velocidad, su propio dinamismo, su propia lógica.
Esa es la meditación profunda. son los encuentros más cercanos al ser. Es que Al cuando, no, ser, cuando pasa, correcto. claro, cuando pasa eso, entramos en nuestro estado natural, momentos de estado natural. Exacto, maravilloso, Max. Es así. Esa naturalidad que la cual vos estás hablando es la plataforma que te ofrece el observador. Fíjate, no naturalizamos esa manera de aprender a través del reflejo. Está naturalizada la manera de aprender a través de la memoria, no a través del reflejo. ¿Eh? Entonces no reflejás lo que hay en el reino de la originalidad y no bajan cosas originales, estás diciendo cosas desde la memoria. Cuando vienen originalidades produce un nivel de motivación impresionante y genera un fuego en la pasión tremendo, indestructible, como decía Krishnamurti, ¿ok? Hay que salir a gritar desde los techos, era un vehemente en ese aspecto, ¿entendés? Entonces, ese es el punto, ¿no? Pero sin una actitud predicadora, evangelista, vos me entendés, y por favor, sin herir susceptibilidades de los hermanos evangelistas que nos puedan estar mirando, es simplemente entender eso, que por favor, o sea, la prédica es ser ejemplo viviente de lo que vivís, y eso es un verdadero para mí predicador. Si decís eso, hácelo. Y está perfecto. Entonces tu prédica es correcta. Y no importa en qué religión estés, en dónde estés y lo que hagas. Pues sos un ejemplo viviente de eso. Pero bueno, para ir cerrando, vamos al discípulo aceptado, que sería primera iniciación en los misterios. O sea, el discípulo aceptado es en donde empieza recién ahí, vamos, perdón, un segundo, donde empieza recién ahí la etapa del proceso iniciático, en el discípulo aceptado. Ahora, ¿qué te torna aceptado una vez que sostuviste esa luz del alma? Por eso se llama discípulo de la luz, esa luz del alma sobre la personalidad, y la sostuviste conscientemente y ya empezás a dejar de intermitarte permanentemente, como decíamos antes, y pasar de un estado, el péndulo que vos decías, de un estado a otro. Cuando empezás a salir y tomás el origen del péndulo, que sería el número 3, o sea, ¿qué pasa cuando te vas y salís de la actitud pendular y te parás por encima de eso, o cuando viene la actitud del péndulo? ¿Qué es lo que pasa? Ahí es en donde empieza a suceder la magia y el misterio de los misterios, que es cuál, empezar a entender que la vida está conectada con otra cosa, no solamente con lo que entendemos que es lo tangible, sino también con una realidad intangible que está en nosotros. Entonces la conexión con el alma se establece de una manera profunda y rotunda. En el discipulado en la luz empieza a bajar por el antacarana y nutre toda la personalidad, no hay ningún yo o ningún rol de la personalidad que no se vea afectado por esa luz del alma que desciende, ilumina toda la realidad y se logra concebir una plataforma dentro de la personalidad lo suficientemente sólida y transparente, ¿ok? Sólida y transparente para que la luz del alma pueda descender y bañarla, gracias al trabajo de quién, de su embajador, el observador. Ahí el discípulo se acepta. ¿Y qué empieza a suceder? Ahí ya empieza la preocupación, ya no del individuo, ya no de la pareja, sino del grupo. El grupo está por encima de todo. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo es decir, bueno, el no pensar mal de los demás, el no pensar mal del otro, el tener mejores actitudes en relación con nuestros compañeros, con la vida de relación, y ahí es donde empieza el verdadero trabajo profundo. Por eso es de donde está la aceptación. Pero ¿quién te tiene que aceptar? ¿Hay alguien que viene un maestro de afuera y te acepta y te pega con la varita mágica de la cabeza y te transforma en un discípulo aceptado? No, no es así. Tipo, ¿cómo se llama? El de la película no importa. O sea, es casi ridículo, ¿te das cuenta? No hay nadie que te acepte como discípulo, tu propia alma, tu verdadero maestro. Que es que te dice, sí, dale Marcelito, ya no puedes más tener malos pensamientos acerca de tus compañeros, de tus condiscípulos, dentro de las personas que están. Tenés que empezar a trabajar bien, si discernir correctamente y relacionarte vibratoriamente por principalmente esa resonancia que hablamos. ¿Te resuena o no te resuena esto? Bien, perfecto. Si no te resuena, seguí buscando. Y está perfecto. Entonces es que si te resuena, vamos juntos. Y si no te resuena, seguí tu camino y está muy bien. Pero no te enojes porque no te resuena.
¿Entendés? ¿Entiendes lo que digo? Entonces es eso lo que pasa, ¿no? Por eso es importantísimo el trabajo del ego. Bueno, ahí ya en el discípulo aceptado ya estás en el primer proceso iniciático, y ahí ya estamos en el camino de la iniciación, donde entramos en la primera iniciación en los misterios, y donde empieza a revelarse ya lo que hablamos en la, vamos a decir, en la parte número 1 de nuestro video, donde empieza todo el camino de la magia, donde empieza todo el camino de la libertad y donde empieza todo el camino del nacimiento de una célula crística en nuestro corazón, que sería primera iniciación en los misterios. Eso para mí son las iniciaciones. Está bien, entiendo que tiene niveles, ¿por qué? Porque hay también iniciación en yoga, hay iniciación en Reiki, pero no es la iniciación que estoy hablando. ¿Se entiende lo que digo? Claro, Entonces, claro, claro. por eso ¿entendés? Ahí está, nos confunden. ¿Entendés? Entonces, ese es el tema, ¿no? Pero ¿por qué? Por el propio proceso humano, pero uno tiene que poder discernir, bueno, ¿dónde está lo que resuena conmigo de verdad? ¿Resueno con Max? Listo, entonces, vamos con Max. ¿Resueno con Marce? Vamos con Marce. ¿Entendés lo que te digo? Y si no resonas, seguí tu camino. Esa es mi recomendación como discípulo. ¿Entendés? O sea, seguí tu camino. Claro, Ese es el punto. total. El verdadero iniciado jamás va a decir que es un iniciado, porque si te dice que es un iniciado, no lo es. Es así Total, de fácil. total, 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 ¿Te das total. cuenta? Porque eso es ciego. No, yo tengo tercera iniciación. Digo, sí, sí, si vos dijiste tener tercera iniciación, seguro que no la tenés, no sos un aspirante. Porque eso es ciego, ¿te das cuenta? Sos un aspirante que estás en la New Age, ¿entendés? Y que crees que te haces el gran, no sé, porque tenés por ahí 1 millón de seguidores que te siguen, y está muy bien, porque la humanidad está en ese nivel. Entonces y está bien lo que estás haciendo, está perfecto. Pero eso no significa que despertaste. En tus términos sí despertaste, pero no en los términos que estamos hablando de la enseñanza Claro, profunda. claro, 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 claro. Total, total, total. Así que bueno, querido Max, hay un montón para hablar, como verás, y para indagar y para investigar dentro de nuestra conciencia, dentro de nosotros mismos. Esa primera iniciación está relacionada siempre con la magia. ¿Entendés? Lo primero que se diferencia es la magia de la vida. Te das cuenta que la vida tiene magia, que hay magia en la vida. No la magia del prestidigitador del mago, ¿eh? No hablo de Ujú. eso. O sea, hablo de verdad de la magia de la vida, ¿ok? Estoy hablando de la magia de, por ejemplo, te cuento un caso de algo que me pasó, que lo compartí con los chicos la otra vez, que fue impresionante. Acá fuera de mi casa, en la Patagonia, tengo un jardín, ¿no? Y mi señora es la que se ocupa del jardín y riega el jardín, ella se ocupa del jardín. Y un día salgo y de golpe ya había pasado la temporada y había quedado una flor color naranja y amarilla que había salido sola y me llamó la atención. Y entonces, naturalmente, más allá de lo que yo podía enfocar en la flor, me acerqué a la flor y hice, y de pronto tuve la revelación, y eso fue magia. Había olido un aroma que jamás había olido. Y ahí me di cuenta que dije, wow, la naturaleza y su originalidad. Y me daba cuenta que había aprendido de eso. O mirar otro caso que también me pasó acá, obviamente en la Patagonia, había toda una filita de hormigas caminando por el costado acá del sendero que tengo, y estaban caminando toda esa filita de hormigas, y de pronto veo que una se llevaba una hoja gigantesca. Todas las demás no, todas cosas chiquititas, pero esa se llevaba una hoja gigantesca. ¿Y qué estaba pasándole? Se corría del sendero y se iba, y todas las demás seguían con el sendero bien, pero ella como llevaba la más pesada, pobrecita, se estaba desviando. ¿Qué hice? Agarré un palito del árbol, la junté y la volví a poner en el sendero. Y me salió, Esa es la verdadera magia. La verdadera decime, magia es, a ver, es despertar a la vida, despertar a exactamente, la vida, a que todo lo que me rodea, todo lo que soy y todo lo que me rodea es vida, todo tiene vida. exacto, Entonces, en el momento exacto, en que me convierto en ese observador de la vida, empiezo exacto. a ver la Bien, magia en todo. todo, maravilloso.
Max. Bueno, de eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde empezás a darte cuenta que la vida tiene magia. Ahí empieza el proceso de la primera iniciación. Después empieza todo el desafío que presenta la sexualidad humana. Y acá nos metemos, hay 300 programas para hablar de esto. O sea, ¿por qué? Porque ahí está la clave del proceso. ¿Por qué? Porque venimos de la vida, hablamos de magia de la vida. Hay una magia sexual, que no es la sexualidad instintiva que conocemos, la sexualidad producto de los sentidos solamente. Y no estoy hablando de tantrismo, ni nada de todo eso, estoy hablando de otra cosa, de la evolución, te diría, del tantrismo en Occidente. ¿Ok? Que es empezar a través de la autoobservación, entender a dónde puede ir a parar eso que se llama la sublimación de la energía sexual de manera totalmente consciente. O sea, fíjate, lo instintivo, que es normalmente todo el mundo hace el amor desde un ángulo instintivo. ¿Está mal? No, es lo único que hay. Pero fíjate, lo instintivo viene desde la época de las cavernas. Si no había instintividad, no habría supervivencia de la especie. ¿Correcto? Ahora, ¿lo instintivo está bien? Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa si le pones conciencia en lo instintivo? Instintivo igual inconsciente. ¿Me seguís, Max? Instintivo igual inconsciente. Pero ¿qué pasa si ves conciencia? Salís de lo instintivo, porque le pones conciencia a lo que estás haciendo. El observador está presente en el acto. Eso es lo que Cambia enseñaba toda la realidad. Isis. Exacto, son los misterios de Isis. Muy bien. En la escuela de Isis, ¿ok? Es lo que aprendió María Magdalena. ¿Ok? Y desde ese lugar María Magdalena conectaba con Jesús y con el Cristo. Otro tema para hablar, después más adelante. Bueno, es ahí donde empieza el proceso. ¿El proceso de qué? Del despertar. ¿Del despertar de qué? Del despertar de la conciencia. Ahí empieza. En la primera iniciación empieza. Pero todavía no despertaste. ¿Cuándo es el verdadero despertar entonces, Marcelito? En la tercera, la iluminación. O sea, el nirvana del Buda. Si llegaste ahí, despertaste. Para entender el nirvana del Buda, si querés llamarlo así, la iluminación, o si querés la transfiguración de Jesús, en términos crísticos sería la transfiguración de Jesús. Lo mismo, cuando sube a la montaña, él se ve transfigurado, aparece la figura de Moisés y de Elías, Moisés símbolo de la legislación divina y Elías símbolo de la profecía. Fíjate que ambos estaban siendo fundidos, ley y profecía, el don de la visión a futuro, clarividencia, y está la importancia de posicionarte en el presente, transformarte en el presente, trabajar en el presente, pero con un propósito. Si no, ¿a dónde vas? No hay destino, ¿entendés? O sea, y la conciencia del alma, no la de la personalidad, la conciencia del alma, tiene un propósito asignado a esta encarnación. Llámalo contrato, como te guste antes de encarnar. Por eso te pasa lo que te pasa y los sucesos que están todos, entre comillas, semi predeterminados dentro de una realidad en la cual vos vas a tener que tomar decisiones, que son los futuribles que hablábamos después, ¿no? Que te van a llevar a la línea de tiempo en la cual vas a comparecer. Otro tema tremendo para hablar, otra reunión. Ok, bueno, eso es primera iniciación. Bueno, entonces en términos de sexualidad, en términos mágicos, en términos de sexualidad, es sublimación de la energía sexual y elevarla a otro nivel. Bien, en términos, vamos a decir, de libertades, bien, libertad física, empezaste a liberarte, empezar a trabajar, por lo menos en ese momento empieza el trabajo para liberarte económicamente, para poder separarte del sistema y empezar a crear una realidad mayor, para que la humanidad pueda liberarse después en el futuro. Ahí es donde proyectás, bueno, ¿qué es lo que tendría que pasar? Y acá te tiro el tema. Esto que te tiro es para mí el tema, uno de los grandes legados del maestro. Imagínate que en cierta fecha en el futuro, en el 2406, la humanidad entera declara la independencia planetaria de la Tierra. Miren esa visión. Vamos a explicarlo un poquitito. ¿Qué sería la independencia planetaria de la Tierra? De la misma manera que cuando un país declara su independencia, embajadas, y acá ahí subimos, embajadas de otros países reconocen su soberanía, su libertad, instalando sus embajadas, ¿qué sucedería?
si la humanidad entera se une y logra declarar la independencia planetaria, o sea, una humanidad una, sin frontera de ningún tipo. Así como decía Edgar Mitchell, cuando subió y miró la Tierra, el astronauta del Apolo 13, que miró la Tierra y dijo, no, para acá yo no veo fronteras ningunas. ¿Qué pasa acá? Las fronteras están en nuestra mente, ¿correcto? No en la realidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay una unidad. Entonces, ¿qué pasa? Como decía John Lennon, nuestro querido John Lennon, ¿entendés? Que decía, imagine, ¿no? Imagina un mundo sin fronteras. Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, empecemos a entender eso. Entonces, soñamos como humanidad. Fíjate que no se instala ese pensamiento. No quieren. No me entendés lo que digo. Ellos no quieren que logremos instalar este pensamiento, el de formar una independencia planetaria. Fíjate, gobierno mundial no, que vienen los Illuminati y nos van a destruir. Listo, eso es lo que quieren. Es al revés el proceso, ¿te das cuenta, Max? Entonces, ¿qué pasa? Todos los conspiranoicos y todo lo que hablan del sistema de la conspiración, gobierno mundial no, que vienen los Illuminati en 1984 de Orwell, un mundo orwelliano. Sí, tenés razón, eso va a pasar probablemente, pero ¿y si trabajamos para fundar un gobierno mundial de la luz, no de la oscuridad? Sin pelear, sin declarar guerras, sino generar la reevolución, re-evolución en nuestro interior, no una revolución hacia afuera, no la revolución cubana, ni la revolución, ¿se entiende lo que quiero decir? ¿No? O sea, ir a luchar finalmente con molinos de viento, porque te van a extinguir, no puedes pelear contra ellos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Hay una sola forma, para mí, yo no conozco otra. Si conozco otra, me hago de esa, cuéntenmela. Yo no conozco otra forma que no sea la transformación individual hacia adentro, que sea la revolución interior. Solo la transformación, la, el, No, la no elevación hay de duda para mí. conciencia. Exacto. Subir la vibración. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, ahí está. Pero, ¿y la independencia planetaria es posible para la humanidad? Si vos crees que es posible, tenés razón. Si crees que es imposible, tenés razón. Elegí vos. No es una utopía, Marce. Sí, seguro que es una utopía, te entiendo. Pero a través de las grandes utopías no se generó todo lo que se generó. No era una utopía para el que soñaba una mesa. Hacer la mesa, no era una utopía para el que soñaba hacer un auto y lo hizo y lo llevó a la realidad y crear un montón, no era una utopía ir al espacio y se logró, no era una utopía, ¿se entiende lo que digo? Entonces no es una utopía, los grandes soñadores son los que crearon la realidad, son los que generaron la evolución en la humanidad, los grandes soñadores. Entonces, bueno, ¿qué representa ser un soñador consciente, con propósito, como decíamos, segunda clave, conciencia de propósito? ¿Qué significa? Bueno, vamos a soñar con la independencia planetaria, a ver si en algún momento y poder compartir esa idea profunda que es la liberación de la humanidad. Entonces, ¿qué pasaría? Podría pasar, mi querido Max, que embajadas intra y extraterrestres se presentaran sobre nuestro planeta para reconocer la soberanía, porque logramos ser uno. Antes no va a pasar, porque dimos muestras de unidad, no muestras de ignorancia a través de las guerras, de la corrupción, de la barbarie. Eso. Entonces, finalmente, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es quien trabaja para ese futuro, para ese futurible. Y sí, tenés razón. O sea, si agarro la lámpara de los pelitos que hablábamos la otra vez, que son un montón de pelitos, que es fibra óptica, y agarro un manojo, en ese manojo está la independencia planetaria, pero todo lo demás hay apocalipsis, ¿eh? Tenemos que sumar más pelitos para, bueno, tratar de lograr que eso pase en el futuro. Y depende de nosotros. Depende de Total, nosotros. De total, total, nosotros total. depende de nuestras decisiones y elecciones. Bueno, ahí está, ahí empieza el sendero del iniciado también, ¿no? O sea, lo que decíamos, el discípulo, y bueno, cuando los chicos me preguntaban, le digo, no, yo no sé ser maestro, a mí no me vengas a hablar de maestro, yo sé ser discípulo. Yo aprendí a ser discípulo. Yo fui discípulo 22 años hasta que mi maestro partió. Yo sé ser discípulo. ¿Te das cuenta? Entonces es entender eso. ¿Te das cuenta? Y eso no significa que pueda ser en el futuro un discípulo instructor. ¿Entendés? Pero
Yo sé ser discípulo, no sé ser maestro. Sé ser discípulo. Eso sí sé. Y ahí sí, pongo la bandera. Como discípulo, yo me construí. Gracias al maestro, por supuesto. Pero soy consciente de eso. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, bueno, la independencia planetaria, ¿qué significa? El sueño más dorado de la humanidad. Todos tenemos en nuestro corazón eso, que es la unidad planetaria, que es la independencia, lograr esa independencia. Imagínate, imagínate en todas las plazas de gobierno del mundo, en todas, por ejemplo, en Argentina, en la Plaza de Mayo, o sea, no sé, las plazas de armas de México, de Perú, ¿entendés? De todos los países de tu país, o sea, en las plazas y en los pabellones de gobiernos de todo el mundo, imagínate marchas de silencio, con pancartas pidiendo, diciendo, basta, se terminó, se acabó, porque la sociedad salió a pedir por la unidad planetaria porque se hartó. Ese es nuestro trabajo, mi querido Es que Max. adentro nuestro hay un anhelo tan grande de Lemuria. Es así. Fíjate, tocamos un poquito eso y bueno, y después ya vamos cerrando. ¿Qué pasó en la Atlántida? 12.500 años para atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No estamos recapitulando la tecnología que lograron los atlantes? ¿No está pasando eso? Fíjate, en 200 años se recapitularon 12.500 años. Tuvieron que pasar 12.500 años para poder recapitular el tope máximo que logró la Atlántida, pero que terminó hundiéndola. Fíjate que antes se hundió un continente, ahora podemos hundir el planeta. Estoy hablando ya del alma del mundo, no del alma de una persona, de un individuo, o de una conciencia grupal y de un alma grupal, o de un alma rámica. Te estoy hablando del alma del mundo, del alma de la humanidad. Mira lo que es eso. Reflexionemos en eso, ¿no? Entonces diciendo, bueno, entonces, ¿qué pasó? Y sí, en 200 años se sintetizó todo y se reveló y voló en 200 años la luz. ¿Cuándo apareció? En 1800. ¿Entendés? La electricidad. Listo, ya está. O sea que en 200 años, fíjate, ¿qué pasó? Y en los 1300, en los 12.300 años, ¿qué pasó con la humanidad? ¿Eh? ¿Se entiende? Hubo todo un proceso de evolución, pero fíjate la síntesis tremenda que se desató. Que ya estamos en la inteligencia artificial, tema para tratar profundamente en su momento. Ya llegamos a ese nivel y lo que puede y el peligro tremendo que eso trae consigo y el potencial también que trae. Pues no solamente una cosa, es como Internet para mí. De hecho, la inteligencia artificial va en contra de muchas leyes universales. ¿Eh? Para hablarlo en profundidad. Es para hablarlo en profundidad. Porque hay un montón de cosas que también son maravillosas, que pueden dar potencial y salvar vidas. Pero más allá de eso, también está el peligro de los peligros, el mayor peligro humano. Bueno, en su última plática, Krishnamurti advirtió de eso. Cuando la biología humana se una a la tecnología, los días de la humanidad están contados. Última plática de Krishnamurti, antes de morir, el día anterior, al otro día se retiró. Bueno, querido Max, me parece que estamos bien. Yo por mí Hermano, seguiría, muchísimas pero gracias. me parece que estuvimos bien. No, Eh, tenemos que saber y de la en segunda, tercera y cuarta, quedará conciencia, para otro día. realmente, déjame decirte que en conciencia es exquisito escucharte. Bueno, me Exquisito. alegra. Gracias, gracias. Pero bueno, es Muchísimas nuestro gracias. trabajo, es servir, ¿no? Tenemos que servir a la humanidad. Y como a mí me gusta hacerlo así, acordate, tenemos que mirar la vida a Claro, través del corazón, claro. por ese filtro, para poder encontrar esa Gracias, magia de la vida que decíamos. Muchas gracias, querido Max. Estamos gracias, en contacto gracias. para lo que necesites. A tu Gracias disposición. a todos los que nos Gracias, acompañaron gracias y a vos nos y a acompañarán en todos. el diferido también. Que Gracias. así sea. Gracias.